Dito, pues estamos aquí con un corazón agradecido a ti, Padre mío, porque tú nos llenas de muchas bendiciones día a día, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en esta noche, Padre, pues también estamos ya preparados para escuchar de tu palabra, Señor. Usa a Juan Carlos y a Leti, Padre, que son de mucha bendición, Señor. Gracias a ti, Señor. Y Padre, pues yo te ruego por cada familia aquí representada, Señor, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, en esta noche de escuchar de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, nuevamente, porque tú eres bueno, Señor. Eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios fiel y Señor, pues nuestro corazón es tuyo, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Todo esto, Señor, te pido y te doy gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor, amén. Vamos a, hoy ya, pues ya nos estamos aproximando al final del libro al libro de los jueces. Ya hoy vamos al capítulo 17 y 18 y pues ya vamos a ir calentando motores para en 15 días quizá ya estemos viendo el libro de Ruth. Así que, pues vamos a darle, mis hermanos, que esto es mole y no quiero que nos gane el tiempo, así que le paso el micro a Leti para que nos vaya guiando con él. Pónganse abusados porque trae muchas preguntas para ustedes, ¿eh? Así que tiemblen, por favor. Sí, para que me ayuden, por favor. Bueno, pues vamos, ya vimos el último juez, que es Sansón, ¿verdad? Ya ahí se acaban los jueces y empieza el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21, que ya no nos habla acerca de los jueces. Estaba viendo en un comentario que dice que estos capítulos realmente encajan a la mitad o al principio, cuando muere Josué, ¿sí? Y entran estos capítulos donde vemos que ya el pueblo de Israel estaba totalmente en decadencia, ya los mandamientos de Dios los había hecho a un lado, ¿sí? Y estaban viviendo conforme ellos querían, ¿sí? Vemos también que este capítulo 17, ¿sí? Como les digo, encaja tal vez al principio de jueces, ¿sí? Pero vemos que el autor lo puso al final, tal vez para dar un seguimiento a los jueces y al final poner las historias de tanto de esta familia que vamos a ver en el 17 como de la tribu de Dan en el 18, ¿sí? Y vemos también que como el versículo que estamos viendo que se repite, que es, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Todos hicieron lo malo, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Y vamos a ver cómo ese ciclo se fue repitiendo, ¿verdad? Venía que la obediencia, después venía la desobediencia, venía el arrepentimiento, venía el castigo, perdón, y luego el arrepentimiento y luego venía la liberación. Ese fue el ciclo repetitivo que estuvimos viviendo con los jueces, ¿sí? Y el último juez fue Sansón, como vimos, ¿sí? Realmente vimos con él que a pesar de que él se equivocó mucho, fue desobediente, fue necio, aún así Dios lo usó para sus propósitos. Vemos que Dios usa personas ordinarias extraordinariamente, ¿no? Entonces, fascinante todo este libro de jueces porque vamos a ver que tiene mucho que ver con en la actualidad, ¿sí? En la actualidad pareciera que estamos viendo este tiempo oscuro de los jueces, que cada quien hace lo que mejor le parece, ¿sí? Pues vamos a entrar de lleno al capítulo 17 y le voy a pedir a Juan Carlos si me puede leer. Vamos a leer. ¿Ya tienen todas sus Biblias abiertas? Sí, Leti. Sí. Ay, gracias. Vamos a leer del 1 al 6, por favor. Lo vamos a analizar. Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo,
para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y, como dice Leti, cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver, hermanos, ahí subrayen ese versículo 6, porque es muy importante ese versículo 6. Vamos a ver cómo en los siguientes capítulos se va repitiendo, ¿sí? Se va repitiendo constantemente. Si quieren anotar las citas, en el 18:1, ¿sí? En el 19:1 y en el 21:25, ¿sí? O sea que son, en esos últimos 4 capítulos, es el versículo clave, ¿sí? Que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Empezamos 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25, que es importante, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ¿sí? Nos empieza a hablar acerca de una familia, ¿sí? ¿Qué pensaban las familias en aquel entonces, en ese mundo, en ese sistema oscuro en el que estaban viviendo, ¿sí? ¿Qué pensaban? Donde había hambruna, había escasez, había caos total, ¿sí? Y vemos aquí que empieza narrando, ¿sí? Sobre una madre, ¿sí? Una madre que había ahorrado 1,100 ciclos de plata, ¿sí? Que estuve investigando y eran como 125 kilos de plata, que era muchísimo dinero. Realmente también estábamos viendo que una persona normal ganaba 10 ciclos al año, ¿sí? Imagínense 1,100 ciclos y tenía ahorrados, quería decir que era una mujer trabajadora, ahorradora, ¿sí? Y toda su vida estuvo ahorrando, ¿no? Vemos aquí también que tenía un hijo, ¿sí? Y que ella está echando una maldición porque le habían robado todos sus ahorros, ¿sí? Y dijo, ha hecho una maldición. Y vemos que una maldición, pues, en aquel tiempo, pues, era algo delicado, ¿no? Y entonces, como Micaía, su hijo, ¿sí? Se dio cuenta y escuchó la maldición que su mamá había hecho al ladrón, ¿sí? Él como que tuvo temor, ¿sí? Y fue con la mamá y le dijo, mamá, a ese que tú maldijiste, sí, soy yo tomé esos 1,100 ciclos de plata, ¿sí? Y los tengo en mi poder, pero vengo y te los devuelvo. Entonces vemos que al final del versículo dice, ¿qué? Bendito de Jehová seas, ¿sí? Era una madre cuerva, ¿verdad? Que realmente no veía la situación de su hijo, que su hijo realmente había quebrantado la ley, ¿sí? Porque ¿qué dice la ley? No hurtarás, ¿verdad? No robarás. Y ustedes saben, como hemos estado viendo por la gracia de Dios desde Génesis hasta ahorita hemos llegado, que realmente alguien que robaba y más a sus padres, ¿sí? Era sacado y apedreado y era muerto, o sea, se castigaba grandemente, ¿sí? También vemos que también estaba violando el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No lo estaba haciendo. Entonces vemos que aquí ya él estaba ya fallando a 2 de los mandamientos de Dios, pero la mamá había dicho una maldición y al ver que su hijo había robado esto, ¿qué hizo? Lo convirtió en una ¿qué? En una bendición, ¿verdad? O sea, cómo cambió inmediatamente al ver que su hijo era el ladrón, lo cambió en una bendición y dijo, bendito de Jehová. Podemos entender 2 cosas, no sé ustedes qué piensan, ¿sí? En primer lugar, que realmente estaba arrepentido, ¿sí? O que realmente tuvo temor y decidió regresar el dinero, ¿sí? Pero vemos aquí la actitud de la mamá. La mamá, en lugar de corregirlo, tal vez lo vio arrepentido, ¿no? Pero debió haberlo corregido. ¿Qué haríamos nosotros, no? Si nuestros hijos hicieran algo parecido.
tal vez estaríamos tristes, enojados, ¿no? Pero ¿qué es lo correcto hacer? Traer al hijo, sentarlo, hacer que confiese, que se arrepienta, ¿verdad? Y aún en aquel entonces se acuerdan que el que robaba tenía que restituir el doble, me parece, o el triple, ¿no? Sí. Entonces, aquí ella debió haber traído a su hijo y sentado, pero bueno, desde ahí vemos que era una mamá cuerva, que nosotros así minimizamos el pecado. Si se trata de otro, lo exaltamos, pero si se trata de nosotros o de alguien cercano, ¿sí? Lo justificamos, ¿no? Entonces vemos que esta mamá, pues ya desde ahí empezaba mal, ¿no? Porque realmente el corregir a nuestros hijos, eso lo manda Dios, lo manda Dios, ¿sí? Después vemos aquí más adelante, ¿qué le dijo la mamá a Brenda? Cuando regresó Micaía el dinero, ¿qué le dijo la mamá? ¿O consagraremos este dinero a quién? Lo bendijo. Ajá, lo bendijo y luego... Bueno, primero lo bendijo y le dijo que qué bueno, ¿no? Que le regresó el dinero, pero que realmente ese dinero lo tenía destinado para Jehová, para hacer una estatua de Jehová o una fundición de Jehová. Exacto. Pero no era precisamente de Jehová. Sí, porque realmente no lo consagró todo. Nada más fueron, ¿qué? 200 ciclos, 200 ¿verdad? ciclos. 200 ciclos nada más. Pero realmente aquí empezaba la corrupción espiritual. ¿En dónde? En la misma familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamá conocía la ley, era israelita, ¿sí? Y ella sabía que estaba violando el primer mandamiento, que es que en Éxodo 24, ¿recuerda alguien que dice, sin que lo busquen? No te No harás... tendrás dioses ajenos No, delante de mí. imagen. Ajá. El primero es no tendrás dioses ajenos, el segundo es no te harás imagen. No te harás imagen ni semejanza, ¿verdad? Ni en la semejanza, tierra, ni arriba. semejanza. No tendrás dioses ajenos. Ajá, exactamente. Entonces ahí vemos que la mamá ya estaba, sí, violando otro mandamiento, ¿sí? Y a veces podríamos ver, Dios fue tan repetitivo, ¿sí? Pero vemos que ellos seguían haciendo lo que querían. Había una confusión espiritual en la familia, ¿sí? La familia es muy importante, ¿sí? Es donde realmente nuestros hijos empiezan a agarrar convicción, aprendizaje acerca de la palabra. Y muchas veces no es lo que les digamos, es lo que vean en nosotros. Y aquí la mamá de Micaía, ¿qué estaba haciendo? Estaba totalmente corrompiendo la espiritualidad de su familia, ¿sí? Estaba realmente violando un mandamiento, estaba diciéndole que iba a consagrar eso que fuera y que mandara a hacer una estatua tallada y que una fundición, una imagen fundida, ¿sí? Y realmente ella estaba corrompiendo la espiritualidad de su familia, ¿sí? Y podríamos decir, pues es que era ignorancia. No, no era ignorancia porque era israelita. Más bien era ¿qué? Desobediencia a lo que ella estaba haciendo. Y estaba llevando a su hijo hacia el camino de muerte, ¿sí? Ella con tal de consagrar a Jehová todo este dinero, ¿sí? Empezó ella a corromper la espiritualidad de su familia y es muy importante porque nuestros hijos lo que ven que hacemos ellos también lo imitan, ¿sí? Y si nosotros no les creamos convicciones y les hablamos del Dios de la Biblia, ¿sí? Empezamos a crear confusión en su mente, ¿sí? Entonces es bien importante ver que aquí Micaía obedeció a la mamá y empezó desde ahí, empezó la idolatría. Empezó por la mamá, luego Micaía y luego ¿qué hizo Micaía todavía? ¿Qué hizo con su hijo? Ale. Micaía. Lo hizo sacerdote, ¿no? Lo consagró como sacerdote. Una pregunta, 5, sí. aquí ya se ve mucho la influencia cananea, porque pues ya empezaban con la idolatría en esos momentos. Se supone que Exactamente. fue antes, después de la muerte de Josué, pero ya tenían la influencia de los cananeos y empezaron, pues, se menciona aquí tenían el efod, los terafines,
y todavía la imagen, eso ya es una influencia idólatra de los cananeos. Exactamente, tú acabas de decir ahorita, realmente tenía una casa de dioses, ¿sí? Él ya estaba haciendo su propio templo y santuario de adoración, ¿no? Entonces él ya, ajá, ¿sí? Perdón, también hay comentarios que dicen que la mamá de Micaía posiblemente era de origen de Egipto o era egipcia, porque tenía muchas ideas de idolatría. Como acaban de salir precisamente de Egipto y murió Josué y ya después ellos hicieron lo que quisieron, ya no tenían un líder, que posiblemente, o sea, hay comentarios que dicen que posiblemente era de egipcia la mamá, porque traía muchas ideas de idólatras, de dioses y de todo eso. Sí, sí, entonces posiblemente también ahí empezó la confusión. Ella idolatría. Sí, tenía una gracias. mezcolancia, ¿no? De todo lo que había visto en Egipto. No nos dice si era egipcia, pero sí nos dice que salió de allá, entonces tal vez traía una influencia pagana, ¿no? Entonces, cuando ella decidió consagrar ese dinero para hacer un templo, ¿sí? Realmente ella estaba fallando, estaba violando la ley de Dios. Tengo yo mis dudas, sí leí eso también, pero tengo mis dudas porque la mamá de Micaía, ¿sí? Todos los que salieron de Egipto, ninguno entró a Canaán, ninguno. Todos los que entraron a Canaán fueron los que nacieron en el desierto o los niños que vivían en ese entonces. Entonces, por eso yo tengo mis dudas si realmente pudiera ser como posible, es probable que tuviera influencia egipcia. Pero también recuerden que ya el pueblo andaba en total destrampe totalmente, ¿no? Entonces, puede ser una, puede ser la otra. La cosa es que esta señora, como dice Leti, estaba haciendo su propia religión ella, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino también, ¿verdad? Mandó a hacer un efod, ¿sí? Mandó a hacer un efod para traerlo y también hizo terafines, que terafines son esas imágenes, ¿no? Son imágenes. Y bueno, dijéramos, se iba a usar el efod, pero realmente ni lo usó, realmente lo puso ahí como objeto de adoración, ¿sí? Ahí vemos que ya eran ellos supersticiosos, eran ¿cómo se llama? Sí, supersticioso, ¿qué es la superstición? Que le das, que piensas que un objeto o un hombre, ¿sí? Van a hacer que vivas mejor, que te va a dar bendición y le da cierto poder, ¿no? Eso es superstición, eso es fetichismo, ¿no? Porque realmente ni usó el efod, lo puso ahí como objeto de adoración. Y vemos que realmente no solo... Ajá. Sí, te oigo, Brendis. Sí, como iba a ser el comentario. Creo que está un poco lento mi internet, perdón. Como Gedeón, ¿no? Que hizo también el efod y también no era para ponérselo, sino nada más para tenerlo ahí como un ídolo más, ¿no? Exacto. Bueno, que se supone que esto de la mamá de Micaía fue antes que Gedeón, ¿no? Ajá. Pero pues hizo lo mismo. Hizo lo mismo, entonces, ¿qué? Eran fetichistas, supersticiosos, estaban mezclando realmente las tradiciones y la cultura pagana la estaban llevando porque mencionaban a Jehová, pensaban que porque estaban ya adorando a Dios, pero realmente no estaban adorando al Dios de la Biblia, ni al Dios, porque cómo se manifestaba Dios a ellos, cómo les pidió que ellos adoraran a Dios, no a su manera. Dios fue muy claro en su palabra, ¿no? Que tenían que adorarlo como Él les dijera, y se los repetía una y otra vez, ¿sí? ¿Y qué pasó? También cuando Moisés subió por las tablas, el pueblo se desesperó, ¿y qué le dijo Aarón? ¿Sí? Haznos dioses para adorar. ¿Y qué les pidió? Un becerro de Les pidió sus anillos, sus dígetes, sus aretes, y hizo ¿qué? Un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. Realmente nuestro corazón por naturaleza es idólatra, ¿verdad? Y si no adoramos al Dios de la Biblia, terminamos adorando a cualquier cosa, ¿sí? Sí, y vemos aquí que ya hizo su propio templo,
¿sí? Una pregunta, yo tengo un comentario. Sí. En sí, para adorar a Jehová, tenía que ir a Silo, donde estaba el tabernáculo donde estaba el Exactamente. tabernáculo. Sí, sí, No, para, no podían hacerlo en cualquier lado, sino tenían que ir ajá. hasta allá, hasta Silo. Sí, exactamente era lo que iba a comentar, que no solamente él hizo su propio templo, su propio lugar de adoración. ¿Por qué? Porque pensaba, ahí está muy lejos Silo, mejor aquí lo hacemos nosotros por comodidad, ¿sí? Y empezaron ellos a querer hacerlo a su manera, como a personalizar su espiritualidad, ¿no? Empezar a hacer, como dice Armandito, su propia religión, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestras ideas, nuestra voluntad encima de la Biblia y la Biblia la hacemos a un lado, empezamos a caer en idolatría, en confusión, en superstición, en fetichismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia debe ser nuestro instructivo de vida y cuando empezamos a hacerla a un lado, entonces empezamos a fallarle a Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa en la actualidad? ¿Sí? Hay muchas religiones, cada quien quiere personalizar su religión, ¿sí? Y quieren que su voluntad la ponen por encima de la palabra de Dios, ¿sí? En la actualidad igualmente está pasando lo mismo, estamos viviendo en una época oscura totalmente, en la que cada quien hace lo que quiere y que si a ti esto te gusta, pues hazlo. Si a ti eso te agrada, hazlo. ¿Y qué dicen? Pues respétame, eso es lo que me marca mi corazón, ¿sí? Yo así siento bonito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 9 y 10? Dice que el corazón es ¿qué? Engañoso y perverso, ¿sí? No podemos hacerle caso a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, porque esas cambian. En cambio, si estamos agarrados de la palabra de Dios, vamos a saber cómo Dios pide que le adoremos. Eso es bien importante, no olvidar que Dios se ha revelado a nosotros, ¿sí? Y que Él nos dice cómo quiere que lo adoremos. Y vemos que el pueblo de Israel estaba fallando totalmente. Y no solamente eso, sino que Micaía, a quien consagró como su sacerdote, a su propio hijo. Ahí vemos la corrupción espiritual de la familia, ¿sí? La madre al hijo y el hijo a su otro hijo también. Los estaba haciendo caer en una confusión total. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento? Acerca de Timoteo, ¿no? Que dice en 2 de Timoteo 1:5, que dice, habla acerca de 3 generaciones, Eunice, Loida y Timoteo. Dice, para que con esa verdadera fe, una fe no fingida, tú fuiste creado, fuiste enseñado, ¿sí? Y vemos que su abuela y su mamá y Timoteo, los 3 sirvieron a Dios, ¿sí? Y vemos que así debemos instruir a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Entonces vemos que ya la corrupción espiritual estaba terrible, ¿sí? Vemos que ya Micaía dijo, ya tengo solucionada mi parte espiritual, tengo mi propio templo, mis propios dioses, y que era llevar a la corrupción espiritual no solamente a su familia, sino también a sus vecinos. Sí, y vamos a ver más adelante que a la tribu de Dan, que fue la más afectada, ¿sí? Entonces aquí vemos que estaba totalmente confundido totalmente, que ellos pensaban agradar a Dios a su manera, no a la manera de Dios. ¿Y ustedes creen que en la actualidad estamos viviendo una situación parecida? ¿Quién me dice? ¿Betty? Micrófono, Betty. Ahí está ya. Ok, ya. Iba a hacer un comentario. Sí. El propósito de Dios cuando creó al hombre fue hacerlo, no sé cómo decirlo correctamente, vacío, para que tuviera la necesidad del Dios verdadero y que Dios llenara
nuestra vida, o sea, nuestra alma, o cómo decirlo. Nuestra mente, Sí, nuestro que- corazón. sí, que Él nos llenara, pero ahora sí que el corazón del hombre, pues le traicionan las emociones, los pensamientos, y entonces en vez de buscar al Dios verdadero, busca imágenes, busca otras cosas que no son de Dios. Entonces, al igual que el pueblo elegido, pues pecaba y pecaba por esa necesidad de tener un Dios, pero no al Dios verdadero. Entonces, así hoy en día, pues estamos, bueno, el mundo entero está desobedeciendo en hacer dioses diferentes y asimismo desobedecerlo, pero más que nada hacerle caso a sus pensamientos y emociones, que los cuales traicionan. Cambian, ¿verdad? Sí. Cambian. Ahorita sentimos una Comentario. cosa, mañana otra. Pero en cambio, si adoramos al Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces no erraremos, ¿verdad? Porque como dice también en Oseas, ¿sí? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por ignorancia, ¿verdad? Pero vemos nosotros aquí también que termina él haciendo su propia religión, ¿sí? Haciendo Jehová más mis ídolos, mis estatuas, ¿sí? Mis objetos de adoración, ¿sí? Y es lo que vivimos actualmente. Y luego en el último versículo, en el 6, que ahí está la clave de todo, ¿sí? Está la clave de todo. ¿Qué dice Ale, el versículo 6? Ah, ya no está. Ah, ok. A ver. Versículo 6, el 7 más bien. Y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Exacto. Ya me leíste todo del 7 al 13, ¿verdad? Pero quería comentar acerca del 6, donde dice que no había rey, que no habría rey y que cada quien hacía lo que quería, no había una autoridad. Pero realmente ustedes creen que no había una autoridad. Ya Dios se había revelado hacia su pueblo y le había dicho que él iba a habitar con ellos, que él iba a ser su rey, ¿sí? Pero ellos no querían a Jehová como rey. Ellos querían ser sus propios reyes y a veces nosotros también queremos ser que nuestra propia autoridad, queremos ser nuestro propio Dios, nuestro propio rey, ¿sí? Porque realmente Jehová estaba con ellos, los había dirigido, los había sacado de Egipto, les había proveído, guiado, protegido, pero realmente ellos hacían lo que querían. Y viene de comentario esto porque también recordamos que desde Adán y Eva, ¿sí? Ellos también hicieron lo que quisieron, ¿sí? Por eso estamos ahora como estamos, ¿no? Ellos pecaron, ella tomó del fruto prohibido, se lo dio a su esposo. Luego vemos en Caín, que también Caín, ¿qué hizo? Ofreció su propia ofrenda, a su propia opinión, ¿sí? No como Dios lo había dicho, ¿sí? Y luego vemos en la Torre de Babel, también Dios les dijo, espárzanse, ¿y qué hicieron? Hicieron, no, hagámonos uno solo, hagamos un solo idioma para que no nos esparza. Y así podemos ir mencionando de la Biblia que todos hicieron lo que mejor les parecía, ¿sí? Y esto lo ha dejado Dios para nuestro aprendizaje. También recuerdan que en Levítico 10:1, ¿sí? Donde Nadab y Abiú, ¿sí? Y ofrecieron fuego extraño.
que Dios no les había mandado, ¿sí? Ellos lo hicieron porque ellos pensaron, con esto vamos a agradar a Jehová. ¿Y qué pasó? Murieron, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces nosotros pensamos, como dice la palabra de Dios, que pensamos que vamos por camino recto, pero realmente es camino de perdición. Y eso es lo que sucede cuando la Biblia no es nuestro instructivo de vida. Entonces vemos que sí tenían rey, pero no querían. Ellos querían rey como las ciudades paganas y todo. Por eso cometían tantísimos errores, ¿no? Y luego ya Juan Carlos leyó del 7 en adelante, ¿sí? Aquí vemos que llegó un levita, ¿sí? A la casa de Micaía, ¿sí? Y Micaía le dijo, ¿de dónde eres? Pues soy de Judá de Belén. ¿Y qué haces? Pues es que vengo vagando, viendo a ver dónde puedo vivir, ¿verdad? ¿Esto qué nos indica? Que tal vez como ya el pueblo de Israel estaba en total decaimiento, en total oscuridad, ya nadie adoraba en Silo, como nos estaba diciendo Armandito, que era el lugar donde se adoraba. Entonces, tal vez todos los levitas ya estaban siendo descuidados, ya no tenían que comer, ya no tenían dónde vivir. Entonces, este levita decidió salir, ¿no? Entonces, por eso llegó a la casa de Micaía. ¿Y qué le dijo Micaía? ¿Sí? Ay, yo tengo este santuario, quiero que sirvas en él, serás mi padre, mi sacerdote, yo te daré vestido, comida y te daré, ¿qué? 10 ciclos de plata al año. ¿Y qué dijo? No, pues ya tengo trabajo, claro que sí, y aceptó Ya luego, lo vio luego. como negocio. Ya lo vio como negocio, exactamente. ¿Y qué pasa en la actualidad, Armandito? También, sin caer en la crítica ni mucho menos, pero hay muchas iglesias que aún se llaman cristianas, en las cuales, sí, los dirigentes, sí, predican motivación personal, porque están predicando para la gente, para que la gente se sienta cómoda, se sienta a gusto, ¿sí? Y no predican ni la cruz, ni predican la sangre de Cristo, no predican acerca del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo al hombre en lugar de servir a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ay, es que la alabanza estuvo muy aburrida, ¿sí? Pero si la alabanza no es para nosotros, ¿para quién es la alabanza y la adoración? Para Dios. Y Dios lo que quiere es un corazón limpio, puro, sí, que le adore y le alabe. También vemos, ¿verdad? Que cuando vimos, ¿se acuerdan a la mujer samaritana? Cuando Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria y fue al pozo. ¿Y qué le dijo esta mujer? ¿Dónde se debe de adorar? ¿Sí? Nosotros decimos que aquí, en Samaria, y otros dicen que en Silo, ¿sí? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo en Jerusalén? ¿Y qué le dijo Jesús? Llegará el momento en que ni aquí ni allá, sino me adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea, conforme a su palabra. Es bien importante, porque tú puedes salir a la calle y decirle, oye, ¿crees en Dios? Y todos te van a decir que sí, sí, pero ¿en qué Dios creen? ¿Sí? En el Dios de tu imaginación, en el Dios de tu propia filosofía, ¿sí? No, en el Dios de la Biblia hay que llevarlos al Dios de la Biblia. Bueno, entonces como vemos, este levita, ¿sí? Accedió a tomar el puesto, ¿sí? Pero vemos también que los levitas, ¿sí? No podía, y aparte, Micaía lo consagró como su sacerdote, ¿sí? Como su padre, ¿sí? ¿Y acaso Micaía tenía ese poder o ese autoridad para nombrarlo? No, ¿verdad? No la tenía, No. ¿no? Pero él lo hizo porque pensó que estaba haciendo las cosas agradables a Dios. Y eso sucede muchas veces. Nosotros también, tal vez no ahorita, pero antes que teníamos nuestro propio santuario, nuestro propio altar y lo arreglábamos y todo, y pensábamos que estábamos agradando a Dios, pero realmente lo estábamos ofendiendo, ¿sí? A veces es por ignorancia, ¿sí? Pero a veces es por desobediencia, por querernos agradar a nosotros mismos. Y como vemos aquí, realmente los que estaban consagrados para ser sacerdotes y eran los levitas, ¿no? Como decía Juan Carlos, no todos los levitas eran sacerdotes, ¿sí? Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Y se supone que los levitas,
Perdón, sí, La Armando. familia de Aarón. Exactamente. Justamente de la familia, descendientes de Aarón. Sí, y más adelante en el Por 18. cierto, por cierto, leí un comentario que este levita era nieto de Moisés, hijo de Gerson, se llamaba Jonathan. Exactamente Tal es lo vez, que. Sí, perdón, adelante. tal vez eso le haya, pues él cometió el pecado también, porque Ah, él claro. cometió un pecado, él era tan culpable como Micaía, Yo creo que por más, aceptar, yo creo que más culpable, más culpable porque sí, como vamos a ver porque adelante, aceptó, aceptó exactamente, que en un lugar de Dios estaban transgrediendo la ley de Moisés, pero exactamente. bueno, Él así por sucedieron las cosas. comida o por dinero estaba diciendo, pues ya la hice aquí, ¿no? Ya tengo trabajo. Pero vemos que él era más culpable porque se supone que un levita, sí, estaba instruido para instruir al pueblo espiritualmente. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba haciendo totalmente lo contrario, ¿sí? A lo que Dios había dicho, ¿sí? ¿Quieres decir algo? No era eso justamente. Sí, entonces vemos que aquí el levita era más culpable todavía, ¿sí? Y vamos a ver cómo más adelante, ¿sí? Va a cometer más y más errores. Realmente en lugar de corregir, estaba adaptándose a su comodidad, ¿no? Como les decía yo antes, ¿sí? A veces, muchas veces queremos agradar al hombre y no agradar a Dios, porque a veces cuando queremos agradar al hombre, si predicamos o decimos algo que la palabra dice, se ofenden. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, ¿qué tal si ya no vienen? No, debemos hacerlo, sí, con amor. Creo que hay un equilibrio, pero siempre decir la verdad. Ahora, hay algunas iglesias o algunos pastores que dicen, no, de este tema no voy a predicar porque va a causar confusión y muchos no se van a enojar. Pero si la palabra de Dios lo dice, lo tenemos que predicar. Y principalmente siempre la predicación debe ser mencionar el pecado a Jesús, ¿sí? Y la sangre de Cristo, que es lo que realmente nos lleva. Entonces vemos que esto se llama sincretismo, ¿verdad? Lo que el otro día nos explicaba Juan Carlos. Cuando mezclamos cosas del mundo, lo llevamos al evangelio y lo mezclamos. Jehová más mi santito, Jehová más mis obras, Jehová más mi limosna, ¿no? Y Micaía y su mamá cometieron ese error, pensaron que porque eran pudientes, porque eran prósperos, pensaron que podían hacer su propia religión, su propio santuario, y pensaron que ya tenían resuelto todo su problema espiritual, ya tenían. Y al final vemos que realmente, ¿qué dice Micaía? ¿Sí? Yo he agradado a Jehová y él me prosperará, ¿sí? Aquí vemos que era supersticioso, le estaba dando valor y poder a un objeto, a una persona y pensó que por eso Jehová lo iba a prosperar. ¿Y cuántas veces nosotros estuvimos en esa situación? Damos gracias a Dios que por la gracia de Dios ahora estamos donde estamos, no porque lo merezcamos ni seamos mejores, simplemente por su gracia. Y podemos resumir de esos capítulos de los jueces, ¿sí? En algo mínimo. La obediencia trae bendición, trae libertad. Y la desobediencia que trae esclavitud, ¿sí? Y trae maldición. Entonces, no sé, podría hacer un resumen de eso y bueno, creo que eso sería todo lo que podría compartir. No, pues muy bien, Leti, gracias. Miren, realmente a mí me toca el 18, voy a hablar del 18, pero nada más que el 17 y el 18 es un solo paquete. Todo es un paquete porque el 18 es la continuación del 17. Así que en el 17 vemos que este personaje, Micaía, ¿sí? Le roba a su mami una lanísima, 1,100 ciclos de plata, que era mucho dinero, ¿sí? Yo recuerdo, tal vez nosotros de chamacos alguna vez le robaste a tu mami, pero le robas que el 20 para el chicle o algo así, pero no los ahorros de toda su vida. O sea, este cuate se extralimitó, ¿no? Y cuando se entera la madre, pues dice, hijos de, bueno, imagínense todo lo que dijo, ojalá y te mueras y todo, o sea, suelta la maldición, ¿sí? Y además porque la misma ley decía ahí en Deuteronomio 27, fíjense lo que dice, maldito el que, 27, 24, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. O sea, lo hizo ocultamente a su propia madre, ¿sí?
dice, y dirá todo el pueblo amén. O sea que había una maldición para el que hiciera algo ocultamente contra alguien. Y este no solamente era cualquier alguien, era contra su propia madre. Así que ahí cuando violó el mandamiento, como dijo Leti, de no honró a su madre y además robó. Cuando se entera la madre, lanzó la maldición, pero cuando el hijo regresa el dinero, como que quiere, ¿cómo podríamos decir? Nulificar no, como anular la maldición, como dice, ching, ya te maldije, y luego entonces, ¿cómo le puedes? Pues la voy a anular con una bendición. Dice, bendito seas Jehová porque regresaste la lana. O sea, como que ahora está honrando la honestidad de su hijo, ¿no? Sí. Pero la madre también estaba mal, como nos explicó Leti, porque dice, voy a ofrecer 1100 para el Señor, y a la mera hora me recordó ahorita que estabas explicando a Ananías y Zafira, que según iban a dar todo y se quedaron con una parte igual esta. Todo lo voy a dedicar, ¿y por qué no mandó ese dinero al templo o algo si lo quería consagrar para, qué buena falta le hacía a los levitas, ¿no? No, lo agarra para hacer unas imágenes, y entonces pues vemos que está tan mal el hijo como la madre, están peque y peque, ¿sí? Entonces, este levita, como no tenía dinero, pues andaba buscando y se vendió al mejor postor. Y todavía el tonto Micaía dice, así me bendecirá Dios, ¿sí? Es como cuando la gente piensa, bueno, algunos lo he visto que en mi familia, porque tengo una prima hermana que tiene 2 tíos que son sacerdotes católicos y piensan que como tienen no un sacerdote en la familia, sino 2 sacerdotes en la familia que son hermanos, doble bendición de Dios. Y esos son conceptos erróneos, ¿no? Porque, y Micaía pensaba lo mismo, ya habían nombrado a uno de sus hijos sacerdote y ahora dice, ahora sí viene uno y este es hasta levita, este sí es de bueno, este es el bueno, ¿sí? De abolengo. Este sí es de abolengo, este es de Leví. Y entonces, eso es lo que pasa en el 17. Entonces, ¿qué pasa después? Continúa la historia de este levita. Pero aquí ya no voy a leer todo el pasaje porque si no, este pasaje es muy largo y lo voy a ir nada más narrando, asumiendo que ustedes ya lo leyeron, ¿sí? Y entonces, ¿cómo comienza el capítulo 18? Se presenta un problema aquí, ¿sí? Con la tribu de Dan, ¿sí? Recuerden que nos dice la Biblia que la tribu de Dan andaba sin tierra. Pero ¿cómo es que andaba sin tierra? ¿A poco a ellos no les tocó tierra? ¿Por qué dice que andaban sin tierra? Si a la hora de repartición a todas las tribus se les dio su tierra de acuerdo al número de personas que formaban la tribu. Entonces, a ellos les dieron su tierra. ¿Por qué nos dice que andaban sin tierra? ¿Qué pasó ahí? No desplazaron correctamente. Porque no estaban conformes con la tierra que les dieron. No estaban conformes. ¿Por qué dijiste? Porque Dios se las dio, pero ellos tenían que meter las manos, conquistarla. Exactamente. Sí, entonces, no desplazaron a los amorreos. Exacto. Cada tribu tenía que hacer su lucha. O sea, Dios se las dijo, ahí está la tierra, pero ustedes son los que van a pelear, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijeron a José? Oye, mejor danos más tierra, porque mira, dice, estos son hombres fuertes. Ustedes, o sea, el problema era que no conquistaron la tierra por falta de fe, nada más. Por eso andaban sin tierra. Entonces, en lugar de luchar por la tierra que Dios les había asignado, dicen, pues mejor vamos a buscar otra tierra que esté fuera de los límites de Canaán. Y eso es lo que están pensando en emigrar. ¿Se acuerdan que la tribu de Dan estaba más o menos, si recuerdan el mapa de Palestina, ellos estaban como en la parte central y de ahí emigran hasta el norte, ¿sí? Bueno, como ellos no estaban conformes con esa tierra, pues ya saben la técnica de los espías, mandan 5 espías. Vayan a buscar una tierra donde podamos ir y nosotros la conquistemos, pero que no estén tan fortificados, o sea, que no tengan, Que sea fácil. exactamente, que sean pan comido. Y entonces emigran hacia el norte los 5 espías. Y cuando van rumbo al norte, casualmente pasan por la casa de Micaía, ¿sí? Y entonces reconocen la voz del levita. Ahora, ¿cómo es que reconocen la voz del levita? Pues seguramente por el acento judeo, de Judea. Exactamente, ya estaban tan separados el uno del otro que ya hasta cada quien tenía su propio acento, ¿sí? Como que ya se estaba desgranando la mazorca. Entonces ya hasta los levitas tenían su propio acento. Entonces cuando ellos van ahí, los 5 espías, que pasan cerca de la casa de Micaía, que vivía en Efraín, oyen el acento y les llama la atención. ¿Y ahora qué anda haciendo un levita por acá? Ahora les iba yo a hacer una pregunta. ¿Por qué dice que era un levita y dice un levita de la tribu de Judá? ¿Cómo está eso?
¿Es un levita? ¿Por fin era levita o era de la tribu de Judá? Si era levita es porque era de la tribu de Leví, pero dice de la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba Por las 6 ciudades que tenían los levitas. Pero 6 brendis. Esas eran las ciudades de refugio. ¿Cuántas ciudades eran? Eran 48 ciudades. Perdón, no ciudades, no, refugios. Ciudades de refugio. Le Esas, decían, ¿no? esas sí eran 6, pero las ciudades levitas fueron 48 y quedaron dispersas en todo Canaán. Entonces, este era un levita que le tocó enseñar en Judá. Por eso dice eso. Una ciudad ahí. Bueno, la cosa es que escucha del acento y dice, ah, caray, aquí hay un levita. Como los veracruzanos. Ándale, como, ¿qué dice tú, chico? Así, le reconocieron el acento, ¿no? Judá. Entonces van y se acercan con él y dicen, oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Dice, no, pues, ¿qué creen? Dice, yo soy un levita que, pues, por así decirlo, trabajaba en Belén de Judea, pero como ya nadie va al templo ni nada, ya el pueblo anda tan apartado de nosotros, de Dios, que ya hasta se olvidaron de nosotros, pues, oye, yo también tengo que comer y todo, entonces, pues, ando viendo a ver dónde agarro, hay cualquier chamba, ¿no? Y dice, y Micaía me ofreció trabajo. ¿Cuántos ciclos dijiste al año? ¿10,000 ciclos? 10 ciclos. 10 ciclos al año. 10 ciclos. Bueno, 10 ciclos. 10 ciclos al año. Petate y pastura, como decía mi papá. 100 petate y pastura, ¿no? O sea, comida, vestido y casa, ¿sí? Y además dice, te voy a poner por el mero mero sacerdote de mi casa, ¿sí? Dice, nada, pues qué bueno. Y ahora fíjense, ya estoy narrando la historia porque ya no la quiero leer porque si no, no nos va a dar tiempo. Dicen, pues entonces ya Micaías ya te consagró sacerdote. Como dijo Leti, ¿a poco Micaía tenía la autoridad para consagrar a un sacerdote? Ahora sí que a cualquier pelele le puede decir, ¿eres sacerdote? La ley tipificaba claramente quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes y era la descendencia de Aarón, ¿sí? Y como vamos a ver, no era descendiente de Aarón, sino, aunque era levita, era descendiente de Moisés, como vamos a ver más adelantito. Hijo de Gersón, ok. Entonces dice, bueno, ya que eres sacerdote, oye, pues pregúntale a Dios cómo nos va a ir en nuestro viaje, ¿no? ¿Y qué le contesta el levita? No, pues les va a ir de maravilla, les va a ir de maravilla. Dios va delante de ustedes, ¿sí? Y acá a todo dar, siempre el hombre queriendo escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Ahora, el levita evidentemente, yo veo que el levita como el más culpable de todos. Primero, porque él estaba para enseñar la ley y él con su propia vida estaba transgrediendo la ley y haciendo que tropezaran otros. En lugar de haber sacado a Micaía de su error, se presta el juego de Micaía. Ahora les dice a los danitas, no, les va a ir bien, Dios me ha dicho que les va a ir bien, que no sé qué. O sea, Dios iba a estar avalando el sacerdocio, entre comillas, de levita Evidentemente que no. Pero que eran ya tan supersticiosos que dicen, pues si lo dice un levita, seguro que se cumple, ¿no? Estaba ahí, y les da tolito con él, dice, todo les va a ir bien. Pueden ir proseguir con su viaje, que todo va a ir de maravilla. Pero evidentemente que Dios no había dicho eso, porque finalmente, ¿qué hicieron los danitas? Ahí pusieron un centro de idolatría. Bueno, prosiguen el viaje los espías, ¿no? Bueno, tú, levita, pues qué, está chido tu cotorreo, que ahora ya eres sacerdote, ¿no? Bueno, ahí nos vemos, ya nos echaste la bendición, ya nos dijiste que nos va a ir bien. Bueno, prosigamos rumbo al norte. Y llegan a esta ciudad que se llamaba Lais, la ciudad. Y pues ellos van como espías y ven que realmente era una ciudad que no se dedicaba a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos eran, si no mal entendí, eran comerciantes. Vivían plácidamente, no se preparaban para la guerra, no tenían problemas con nadie. O sea, vivían en la hamaca realmente, sin preocupaciones de ningún tipo. Entonces, ¿qué dicen los espías? No, pues esto es pan comido para nosotros, ¿sí? Justamente lo que buscábamos. A gente a quien podamos derrotar fácilmente y nos quedemos. Y por la descripción que dan de la tierra, era una tierra donde había de todo, ¿sí? O sea, una buena tierra y prácticamente desprotegida. Bueno, entonces. No tenían aliados quien los defendiera. ¿Perdón, Armandito? No tenían aliados. Exactamente. Quien los defendiera. Exactamente. Entonces eran pan comido realmente, sí. Entonces regresan a su tierra y comunican a todo el pueblo. Pues esto realmente ya está puesta a la mesa. Ya nada más es cosa de que vayamos y órale.
¿sí? Hasta les dicen los espías al pueblo, ya dejen de estar de perezosos, vamos a ponernos en marcha y vamos ya. ¿Se acuerdan que ese era el problema que tenían esta tribu de Dan? Eran flojos, que les dijo Josué, pues échenle ganas, peleen y van a ver cómo sí los derrotan. Pero aquí nuevamente se ve que esos que son flojos, así. Yo no sé si ustedes han oído la historia de pues lo vi en las noticias, este cuate que estaban dos fulanos, hablando sobre otra persona, dice, ¿ya sabías que este fulano es bien flojo? Dice, no, dice, ¿quieres que hagamos una apuesta y te demuestro que es bien flojo? Dice, sí. Dice, mira, voy a pasar junto a él y voy a tirar un billete. Dice, y vas a ver cómo será muy flojo, pero sí se va a agachar a recoger el billete. Y cuando pasa tira el billete y le dice el otro, me ganaste, ni hablar. Dice, es que apostamos de que usted era tan flojo que no era capaz de agacharse y levantar un billete. Así que, pues tome el billete, pues ya se lo ganó, yo perdí la apuesta. Y le dice el cuate, dice, no sea malito, agáchese usted y échemelo en la bolsa, ¿no? Así eran los danitas, flojonazos de esos que todo quieren que hagan por eso. Bueno, preparan un ejército de 600 hombres. ¿600 hombres era mucho o era poco? Era pocos hombres, la verdad. A comparación de otras tribus que tenían miles de soldados, estos nada más tenían 600, lo que indica que era una tribu pequeña, ¿sí? Era una tribu pequeña. Bueno, pues con 600 hombres, que no era un ejercitazo, pues con esos 600 hombres van y parten a la guerra y conquistan la tierra, ¿sí? Entonces, cuando van rumbo para allá, ya bien contentotes de que está la mesa puesta, vuelven a pasar otra vez por casa de Micaía, ¿sí? Acuérdense, Micaía era el efraínita que contrató a Levita, ¿sí? Entonces pasan por su casa y los espías les dicen, miren, aquí hay éfod, hay terafines, hay un levita como sacerdote, ¿cómo ven? Buena falta nosotros, o sea, para que vean que no solamente Micaía estaba ya en la idolatría hundido, sino la tribu de Dan igual también. Pensaban, oye, tienen un éfod ahí, tienen terafines, o sea, estatuillas ahí que adoran, tienen hasta un sacerdote ya, ¿sí? Y levita además, como dice Armandito, graduado en las altas universidades de Abolengo, ¿sí? Entonces llegan a casa de Micaía, Micaía no se encuentra en ese momento, ¿sí? Sale levita y cuando abre la puerta ve a los 600 hombres armados, mientras los espías se meten a escondidas a la casa de Micaía y le dan gane con las estatuillas, con el éfod, con todo lo que tenía ahí este levita, ¿sí? Cuando el sacerdote levita se da cuenta, ¡Ey! ¿A dónde llevan eso? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Y dice, cállate, dice, cierra la boca, dice, y vente con nosotros, dice. ¿Qué prefieres, ser sacerdote de un solo hombre o ser el sacerdote de toda una tribu? ¿Qué prefieres? Y el levita que era codicioso, dice, no, pues esto me da más prestigio. Imagínate el sacerdote de toda una tribu completa. En lugar de esto dice, pues papa, lo que lite, dice, vámonos con ustedes. Dice, hasta yo les ayudo a cargar los terafí y arrasan con todo el santuario. Y se van. Vámonos. Ponen a los niños hasta adelante, como previendo que iba a haber problemas por si venía Micaía. Y dicho y hecho, cuando Micaía llega y se entera de lo que pasó, todos los vecinos se unen con Micaía. O sea, ¿qué te dice el hecho de que todos los vecinos se unen con Micaía? ¿Qué te indica eso? O sea, le podrían haber dicho, pues ese es tu problema, Micaía, pero ¿por qué se une toda la vecindad se une? Idólatras. O sea, evidentemente que iban a adorar ellos también ahí. Habían sido influenciados por todo ese santuario de dioses, que eran dioses, se llenó de dioses. Exactamente. O sea, hasta ya todo el pueblo ahí ya era su centro de adoración, la casa de Micaía, ¿sí? Y entonces se unen y van y los alcanzan. Pero, pues, cuando los danitas se dan cuenta que los vienen siguiendo, se voltean y así bien valentonamente dicen, ¿qué traen qué? No, que se robaron mis ídolos, se robaron a mis sacerdotes, se llevaron mi éfod, se llevaron todo. Y me gusta esa palabra que dice ahí. Deja ver qué versículo es, porque dice, ya cuando va a terminar, espérenme mis hermanos, que
Ay, donde dice. Ay, ahora no encuentro el versículo. El de ese donde dice, no me queda nada. A ver, ayúdenme a buscarlo. Ah, aquí está. Aquí está, es el versículo 24. Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. Dice, ¿qué más me queda? Qué interesante esto de que él dice, ¿qué más me queda? Y aquí nos damos cuenta de una cosa. De sus ídolos. Sí, exactamente. O sea, finalmente, el que está confiando, el que es idólatra, ¿qué le queda cuando pierde sus imágenes? Nada, porque su confianza estaba en sus imágenes. ¿Sí? Así es la vida idólatra, ¿sí? Entonces dice, ¿qué más me queda? La idolatría siempre produce vacío, totalmente. Así se sintió Micaía, totalmente vacío. Sin sus ídolos se quedó. Es como el que confía en el dinero, que su Dios es el dinero. Y de la noche a la mañana pierde el dinero, pues, se quedó sin su Dios, se queda muerto, o sea, vacío totalmente. Bueno, así se sentía. Sí, y me recuerda también cuando los israelitas, más adelante en Samuel, dice que salieron a la guerra con los filisteos, ¿sí? Y pusieron el arca al frente, ¿sí? Pero no porque pensaban que Jehová iba, sino ellos tomaban el objeto como un fetiche, ¿sí? ¿Y qué pasó? Los derrotaron los filisteos. Y hasta se las capturaron. Sea, perdón, su fe la estaban poniendo en un objeto, ¿sí? Y muchas veces nosotros también, ¿sí? Teníamos estampitas en las puertas, en las ventanas, porque le dábamos poder a ellas. Pensamos que ellas nos iban a proteger del mal, ¿sí? Estábamos sinceramente equivocados. Pues tristemente así es la verdad. Muchas personas tienen su Biblia abierta, digamos en la sala, pero no, la Biblia, ¿dónde la debes de llevar? En el corazón, no como un objeto de adoración, que pon tu Biblia abierta y te espanta los malos espíritus y todas esas cosas. Bueno, tristemente así hay gente. Bueno, entonces, cuando él dice, ¿qué más me queda? Dice, la idolatría le produjo un vacío tal al pobre de Micaía. Entonces ya no le queda otra a Micaía más que regresarse como dicen, como el perro con la cola entre las patas. Le robaron todo, hasta al sacerdote le quitaron, ¿sí? Como su confianza estaba en toda esa idolatría, pues se quedó vacío. Y ahí, el ladrón le robó a otro ladrón. Ladrón que roba ladrón. Pues sí, exactamente lo mismo que le pasó a Jacob, ¿no? El engañador fue engañado. Sí. Bueno, ya se van los danitas, conquistan la ciudad. ¿Y qué hacen ahí? Establecen un centro de adoración, pero de pura idolatría, ¿sí? De hecho, le ponen a la ciudad el nombre de Dan. Por eso a veces Dan. Hay mucha confusión porque piensan, bueno, Dan estaba en el centro de Canaán o Dan estaba hasta arriba de Canaán. Pues es que es la misma, nada más que estos no emigraron de ahí de la parte media de Canaán y emigraron al norte y rebautizaron esa ciudad que se llamaba Lais. Ellos le pusieron el nombre de Dan conforme a su patriarca de la tribu que venían, ¿sí? Y entonces establecen un centro de adoración ahí bajo la dirección de ¿quién creen? De Levita, de Jonathan. De Levita, exacto. Vean lo que dice el 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad de Lais, ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, ¿sí? O sea, todos los objetos que se llevaron, de talla, de fundición, el éfod, todo, ahí hicieron su centro de adoración ellos. Por eso, ¿se acuerdan que cuando vimos Apocalipsis entre los 144,000 judíos, no aparece la tribu de Dan? No aparece la tribu de Dan. Eso se explica porque la tribu de Dan fue entregada totalmente a la idolatría, ¿sí? Y entonces, y vean, ¿qué pasó con Jonatán? Aquí dice, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, ¿sí? Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Fíjense, yo estaba escuchando que para los judíos es como una ofensa decir que este levita era nieto de Moisés. No pueden dar crédito a eso porque dicen que en hebreo Moshe y Manasés suenan muy parecidos. Entonces que ellos, algunas versiones le han puesto nieto de Manasés,
pero en realidad no es nieto de Manasés, porque Manasés nunca tuvo un hijo que se llamaba Gersón, y Moisés sí tuvo un hijo que se llamaba Gersón, y la misma Biblia lo está diciendo, Gersón, hijo de Moisés. Entonces aquí vemos una cosa bien interesante. Para empezar, era nieto de Moisés, y esto nos habla también de por qué estamos hablando que esta historia sucede al principio del periodo de los jueces. Era lo que nos explicaba Leti. Ya vimos la historia de Sansón, que fue el último juez. Entonces, ¿esta historia en dónde encaja esta historia? Si ya no hay jueces. Bueno, el autor del libro de Jueces quiso poner estos ejemplos como, ahora sí que válgase la redundancia, como ejemplo de cómo era la vida durante esos 350 años o 300 años que duró este periodo. Si todavía vivía el nieto de Moisés, quiere decir que era a principios del periodo de los jueces. ¿Sí? ¿Me explico? Después de Josué. Por eso los estudiosos ubican cronológicamente estos capítulos del 17 al 21 al principio del periodo de los jueces, no al final. Igual que a Ruth. Igual que a Ruth. Ok, entonces nos dice que, ¿quién fue el mero de los sacerdotes de ahí de los danitas? Pues nos dice que aquí que fue Jonatán, lo dice claramente, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Pero no solamente el levita sino ¿quiénes más fueron sacerdotes? Todos sus descendientes. O sea, lo cual quiere decir que heredaba, se murió Jonatán y heredó el puesto a su hijo. Y ese se murió y heredó el puesto al hijo. O sea que todo este periodo de los jueces estuvo bajo la idolatría fatal. Corrupción total. Espiritual, ¿no? Empezó con una familia y terminó en una nación. Exactamente. Comenzó con una familia, vean que terminó toda una tribu hundidos en la idolatría. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo realmente de todo esto? Porque si entendemos todo esto, vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. ¿Sí? El problema de fondo, como dijo Leti hace rato, cada quien quiere agradar a Dios a su manera. Porque si se fijan, tanto Micaía, desde la mamá de Micaía decía, es que esto es para Jehová, esto lo voy a dedicar a Jehová. No decía lo voy a dedicar a Moloch, ni a Astarot, ni a Dagón, todos esos dioses paganos. No está diciendo eso. Está diciendo que lo va a adorar a Jehová. Ok, pero aquí hay una cosa. ¿Eran ignorantes de la ley, de lo que decía la ley? Miren, simplemente pusieron un santuario en la tierra de Lais, donde llegaron los danitas. Cuando ¿qué decía la ley? No podía haber otro santuario más que hasta el que en ese momento estaba en Silo. Ya después fue trasladado a Jerusalén. Pero la ley decía claramente, no puede haber otro tabernáculo ni otro santuario en otro lugar. El que quiera adorar y sacrificar algo tiene que venir hasta Silo. Entonces dijeron, ¿qué necesidad de viajar hasta Silo? Pues aquí podemos ser nuestro centro de adoración y aquí lo hacemos, contraviniendo totalmente lo que Dios había dicho. Nadie podía ser sacerdote más que un descendiente de Aarón y tenía que ser nombrado, ¿sí? ¿Sí? Dios decía quién iba a ser el próximo. Aquí a Micaía se le ocurrió, ya había consagrado a un hijo y luego consagra a Levita que llegó. O sea, cada quien haciendo las cosas a su manera, ¿sí? Entonces, me recuerda mucho esto. El problema, ¿saben dónde está, mis hermanos, realmente? En que el mundo quiere, la gente quiere adorar a Dios, pero a su manera. Y piensan que porque están mencionando a Dios y todo, es algo que Dios acepta. Pero miren, me recuerda lo que dice Pablo ahí en el libro de Romanos, si no mal recuerdo, capítulo 10, que dice, yo doy testimonio de los de mi nación, refiriéndose a los judíos, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿sí? Entonces, ese era el problema de los judíos. Ellos adoraban verdaderamente a Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la expresión no conforme a ciencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dice yo? ¿Qué significa eso de no conforme a ciencia? Lo revelado en la palabra de Dios. Conforme a Dios lo ha revelado en su palabra. O sea, Dios no acepta, como dijo desde Caín. Dios había dicho cómo tenían que presentarse los sacrificios. Caín lo quiso hacer a su manera, ¿sí? Entonces, ese es el problema. No es como a uno se le ocurra, porque dicen, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Es que, discúlpame, no es como tú digas, no es a tu manera. Es como Dios dice, ¿sí? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y Dios reveló también, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? No por obras. Entonces, así es como Dios lo ha revelado. Entonces, si queremos agradar a Dios, tiene que ser como Dios lo dice. Entonces, cualquier cosa que se salga de los parámetros que Dios ha marcado es estar es idolatría, franca desobediencia a Dios. Y eso es lo que caracterizó todo este periodo de los jueces, una total apostasía, ¿sí? Que los llevó al pecado, los llevó a la anarquía total, y todo por querer hacer las cosas a su manera. Ahora, aquí la pregunta es, ¿será que ellos ignoraban todo lo que la ley decía? Pues pudiera ser que sí o pudiera ser que no. Yo creo que podrían aplicar las dos cosas. Una, o lo ignoraban, cosa que dudo, o si lo sabían, les importaba poco. No les importaba lo que Dios dijera. Y ahí está el problema cuando uno hace las cosas ignorando lo que Dios dice. Yo siempre me he puesto a pensar, todo esto que uno hace, o sea, uno debería de preguntarse, todo esto que yo hago para adorar a Dios, ¿realmente es del agrado de Dios o es de mi agrado? O sea, ¿realmente estoy convencido que estoy agradando a Dios? Pues yo necesito estar convencido que estoy agradando a Dios. ¿Cómo? Pues si la Biblia lo autoriza y la Biblia lo dice, ¿estoy agradando a Dios o estoy agradando a los hombres o agradándome a mí? Miren, esta semana tuve que tomar yo una decisión, pero bien, bien importante, que yo creo que hasta la amistad me va a costar. Tuve que decidir entre agradar a Dios o agradar a los hombres. Y yo dije, si yo agrado a los hombres, me va a caer la maldición a mí por estar haciendo cosas que Dios no avala. Y con toda la pena le dije a este hermano, discúlpame, no puedo yo hacer eso, no puedo yo hacer eso, ¿sí? Algo así parecido a lo que hizo Micaía con el levita y todo. Dije, no, esto no va por ahí, entonces, pues discúlpame, no puedo aceptarlo. Pero es que uno tiene que tomar la decisión, o quedas bien con Dios o quedas bien con los hombres. O sea, yo me puse a pensar, bueno, ¿realmente Dios va a ver con buenos ojos esto que me quieren que yo haga? No, no lo va a ver con buenos ojos. Y entonces dije que no. Entonces, aquí el problema es, el hombre siempre quiere adorar a Dios a su manera, ¿sí? Por muy sincero que lo hagan las personas, pues yo no dudo de la sinceridad de la mamá de Micaía, no dudo de la sinceridad de Micaía, ¿sí? Pero el problema es que la sinceridad no es suficiente, ni te salva y a veces hasta ofende a Dios, ¿sí? Miren, vean, abran sus Biblias en un pasaje que me encanta, que es Proverbios 29:18. Y el primero que lo encuentre lo lee. Vamos a ver la importancia de conocer la palabra de Dios. Proverbios 29:18. ¿Qué dice? Porque esto es lo que explica qué pasaba con Israel y lo que pasa con la gente hoy en día. ¿Quién dice? Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas Sí. el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí está. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea, si no tenemos la ley de Dios como guía de nuestras vidas, cada quien va a hacer lo que se le dé la gana. Y eso fue por eso esta frase de que del periodo de los jueces, cada quien hacía lo que se le daba la gana, se enfatiza varias veces. Porque estaban alejados totalmente de Dios. Y toda persona que vive alejado de Dios termina haciendo lo que bien le parece en su vida. Su eslogan es, if you like it, take it. Si te gusta, tómalo. ¿Sí? Eso es todo su criterio que utilizan. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que vemos aquí también es de que si se trataba, o más bien, ya que se trataba del nieto de Moisés, este condenado levita era el nieto de Moisés, ¿sí? ¿Qué nos enseña eso? Que la fe no se hereda. Siendo Moisés un hombre de gran fe, ¿sí? Como su nieto, no salió igual. ¿Qué nos enseña esto también? Que la fe no se hereda. O sea, puede ser el hombre, exactamente, puede ser el hombre bien espiritual y todo, y eso no significa que su hijo va a ser igual de espiritual o su nieto, o viceversa. A lo mejor el padre fue malandrín y el hijo sale realmente un hombre de fe, o el nieto hombre de fe. O sea, esto es totalmente personal, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas que estamos viendo en el periodo de los jueces, ¿sí?
Son cosas que se viven hoy en día, ¿sí? Ahora, como padres, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como acabo de decir, la fe no se hereda, pero lo que sí podemos hacer, y la Biblia nos manda eso, es a instruir a los hijos, a hablarles de Dios, ¿sí? Ya cuando crecen, ya si te hacen caso bien, y si no te hacen caso, pues ya, ¿qué puedes tú hacer? ¿Sí? Pero tenemos una gran responsabilidad ¿sí? Y sobre todo empezando con nosotros mismos, hacer las cosas a la manera de Dios, no como a mí me plazca. Bueno, ya callen, a ver, alguien más. Ay, perdón, ya nada más un comentario. Es que es bien importante ver que Dios es el que nos busca, ¿sí? Porque Dios se ha revelado a nosotros, ¿sí? Por medio de la naturaleza, por medio de Jesús, por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. ¿Cómo nosotros como seres finitos, cómo podemos buscar a Dios? No nos alcanzaría, ¿verdad? Para meter a Dios en una iglesia, para meter a Dios en una casa, ¿sí? Es tan infinito y eterno que Él es el que se ha revelado a nosotros. Y la manera en que Él se ha revelado es por medio de Jesús, por medio de su palabra. Entonces no le busquemos por otros caminos, ¿sí? A veces nos dicen, ay, es que tú cristiano, mira, tienes una mente chiquita, siempre me dices que solamente hay un camino, ¿sí? Y no, mira, debes de ser de mente abierta, ¿sí? Hay muchos caminos que llevan a Dios, pero ya vimos que solamente hay un camino y ese es Jesús. Hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Bueno, ¿alguien que más quiera comentar algo? Tenemos unos minutitos para comentar acerca de estos pasajes que parece que uno está leyendo las noticias del diario vespertino de esta mañana. Ay, el diario vespertino de esta mañana. Ay, no me corrigen, no, el diario matutino de esta tarde. A pegar el sueño. Adelante. Un nocturno de la noche. Ándale. Adelante, Brendis. Quiero un comentario. Este proverbio que nos acabas de citar, también me gustó mucho. Y el comentario que hace John MacArthur dice que sin profecía, este proverbio contempla tanto la carencia de la palabra como la falta de oír la palabra, lo cual conduce a la rebelión y a la anarquía. Aquí, bueno, pues lo que estamos viendo es exactamente esto en Jueces, ¿no? O sea, que realmente sí tenían un rey. Era teocrático porque era Dios el que gobernaba. Sin embargo, ellos no quisieron obedecer lo que Dios decía. Ellos quisieron hacerlo conforme a su manera. Entonces, aquí vemos que efectivamente caemos en una anarquía, ¿no? Porque hacemos lo que queremos, lo que pensamos y no conforme a un gobierno que en este momento nos está llevando. Bueno, en este momento a los jueces el gobierno era el gobierno de Dios y Dios les estipuló, o sea, yo pienso al respecto que ellos no tenían tanta ignorancia, más bien no querían hacer caso, querían hacerlo conforme ellos decían porque no les parecía estar bajo una regla, ¿no? Entonces, es cierto que la ignorancia no te exime de la ignorancia de la ley no te exime de tu responsabilidad. Entonces, supongamos que eran ignorantes, pero no los eximía de la responsabilidad que estaban llevando. Y en este caso, pues, como dice Leti, el levita era más culpable porque él sí tenía conocimiento y sin embargo se quedó calladito, ¿no? Porque le convenía quedarse calladito y ser él el líder y decirles cómo hacer las cosas, porque le estaban pagando, era un tipo mercenario, ¿no? Porque le pagaban y él se quedaba por dinero, por trabajo, se quedaba calladito. Entonces, bueno, pues aquí vemos, como comentabas tú en el WhatsApp, si hay algo de lo que estamos, en los jueces, si hay algo de lo que estamos viendo en la actualidad, y yo creo que hay mucho, ¿no? Y yo creo que nos excedemos ahora en la actualidad, porque ahora tenemos todos los medios para conocer la palabra de Dios. Tenemos tablet, tenemos teléfono, tenemos libro, tenemos todo lo que la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra y nos las han explicado hasta con manzanitas, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos todavía peor que antes, que los jueces. Como dicen, vamos de mal en peor, ¿no? Entonces, pues ojalá aprendamos de esta lección de los jueces, que es muy, muy interesante y
bueno, seguir aprendiendo de la palabra. Gracias. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Daniel? Lo que simbolizaba la estatua que soñó Nabucodonosor, que la cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y termina en cobre mezclado con tierra, que eso simbolizaba la decadencia moral de la humanidad, ¿sí? La historia mundial así se está caracterizando, por cada día más decadencia a nivel moral se está viendo. Y bueno, esto no va a mejorar. De acuerdo a esa profecía de Daniel, el mundo va a ir de mal en peor. Armandito, ¿tú querías decir algo también? Bueno, yo quiero comentar que el pueblo de Israel en las 2 generaciones anteriores, mientras venían con Moisés en el Éxodo, los 40 años que estuvieron dentro del desierto, venían juntos, tenían un líder, tenían a Moisés. La siguiente generación que entró a conquistar la tierra de Canaán también tenía un líder, que era Josué, pero ya en este periodo las tribus se separan y no hay ni un líder. Me atrevo a pensar, además, como no echaron fuera a los amorreos, todos los que tenían que conquistar, se empezaron a mezclarse sus ideas, se empezaron a contaminar de la idolatría y pues empezaron mal. Ya sin un líder, ya no había quien los gobernara, quien les dijera qué es lo que estaba mal, qué es lo que estaba bien. Como les decía Brendis, pues cayeron en una anarquía y todos hacían lo que querían, a tal grado que dentro de sus propias creencias empezaban las supersticiones, pensando que tener un objeto les iba a traer bendición. Tú mencionaste hace rato el hecho de mencionar a Jehová, pero adorarlo a su manera, pensaban que ellos estaban bien, y sin embargo, pues estaban transgrediendo la ley. No desconocían la ley, sin embargo, pues la desobedecían. Actualmente, pues vivimos en las mismas consecuencias, en las mismas circunstancias. Tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces no se lleva a cabo como conforme a lo que dicen, sino cuesta trabajo el depender del Señor, que es a quien debemos de acudir cuando hay situaciones difíciles. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Armandito. Tú, Ale, un comentario sobre Micaía. Micaía re bien, pero ya no. Así es. Pues estaba reflexionando un poquito con respecto a la célula familiar, ¿no? La familia en sí, que representa en estos versículos la mamá de Micaía, ¿verdad? Entonces, cómo, pues estoy pensando cómo se ha fragmentado a tal grado, el pecado ha fragmentado la familia que hasta ese centro ha llegado, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor en algún momento dado Dios sale a nuestro encuentro y alguno que otro miembro de la familia se adhiere a él, pero no es suficiente, ¿no? Porque como tú lo decías, pues aunque uno esté formando a los hijos, llega a cierta edad en donde pues ya no quieren obedecer, no quieren entender, pero bien que lo saben que existe un Dios y que por él vivimos, ¿no? Y de cierto momento, pues tenemos que rendirle cuentas, ¿no? Entonces, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, a nadie le gusta que nos digan, pues, si cometes pecado tienes una consecuencia, ¿no? No quiere la gente, bueno, en este caso no quiere la familia entender, los miembros de la familia, ¿no? Entonces, pues no le queda a uno más que seguir orando y seguir a pie de lucha y bueno, como es mi caso, pues, afiliarme cada vez más, ser más fiel a la palabra de Dios y tratar de entender un poquito más la palabra para poder ver cómo le podemos hacer para seguir insistiendo, ¿no? Con los miembros de la familia, porque es muy difícil, muy difícil y no es tarea fácil, ¿no? Y la célula de la familia pues se está fragmentando, ¿no?
Ahora fíjate, otra cosa que veo yo aquí en la historia de Micaía, que él consagró a uno de sus hijos como el sacerdote. Cuando la Biblia dice que el padre es el que debe de ser, por así decirlo, el sacerdote, el guía, el líder espiritual, debe ser el padre. Y aquí Micaía puso a uno de sus hijos, antes de que llegue Levita ya había puesto uno de sus hijos, ¿no? Entonces, vemos todas las cosas que se hacen mal por no hacer caso a lo que Dios dice, ¿no? Y además lo que decía Ale es muy cierto, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad y Satanás ataca precisamente a la familia porque sabe que si ataca a la familia, ataca a todo a su entorno, ¿sí? Entonces sí, estar velando y orando y como dices tú, Ale, no, esta misión, ¿sí? Es sobrenatural, es de Dios y depender de Dios y dejarlos en sus manos, claro, haciendo nuestra parte. Así es, ¿y el cumpleañero qué opina? Ah, ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Ya está aquí. Ya andamos aquí desde hace rato, ya, Qué bueno, pues, un abrazo antes que nada, Urielón, de parte de todos. Que Dios te colme de bendiciones y muchos días de estos. Y bueno, ya llegaste casi a la mitad, pero lo poco que alcanzaste a escuchar o que lo que leíste en la semana, ¿cómo ves este pasaje tú? ¿Algún comentario que quieras hacer tú o Pati, quien quiera? Bueno, vemos cómo siempre ha existido la corrupción, la mala información, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos que no es así, ¿verdad? En el caso de la familia, nosotros normalmente les enseñamos a nuestros hijos, bueno, en nuestro caso, de la palabra de Dios. Ellos pues fueron a muchos estudios en la escuelita y todo, y bueno, ahora ya crecen ellos y conocen de la palabra, ¿no? Entonces ellos saben que qué situación les puede hacer si se alejan del Señor, no hay consecuencias. Entonces, es importante inculcarles y decirles a los hijos quién es verdaderamente Dios y quién es el que salva, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya eso ya es personal. Ya ellos ya, en este caso de nosotros, de nuestros hijos, ellos ya saben que es personal la situación y bueno, pues ya, ellos pues saben qué situación les puede suceder, ¿no? Si se alejan de Dios, ¿no? Y más con la familia, como dice Ale, es difícil porque, bueno, nosotros también estamos en la situación, digo, con mi suegra y varias familias bueno, nosotros les hablamos y todo, y bueno, es difícil porque nos hacen a un lado o nada más nos dan el avión, pero bueno, lo importante es de que nos escuchan, ¿verdad? Y ya la labor es de Dios, ¿no? Más que nada, y bueno, pues eso ese es mi comentario. Pues gracias, Urielón, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario antes de despedirnos? No one else, nadie más. Bueno, pues sí, pero ya nadie quiere hablar, ya. Y tu tiempo se acabó. ¿Sí? ¿Sí se escuchó bien? ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Al final se quebrantó un poco el audio, pero te escuchamos bien. Pero Leti me dice que te quiere regalar rápidamente feliz cumpleaños. Adelante. Todos, ¿sí? 1, 2, 3. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz Quiera bendecir. Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Bravo, muchas felicidades. Felicidades, Uriel. Bravo, Uriel, felicidad. Próxima semana vemos capítulo 20. Gracias por su asistencia. Vemos capítulo 19 y 20 que si esto nos dejó con el ojo cuadrado, lo que vamos a ver la próxima semana, tú dices, esta fue de telenovela de Ernesto Alonso, así, o de Alfred Hitchcock, así, terrorífica totalmente. A ese grado estaba ya la decadencia espiritual del
pueblo de Dios. Fíjense, que ¿cómo es posible que este sea el pueblo de Dios? Y apenas empezaban los jueces. Y estos nada más son unos ejemplos que puso el autor, de ejemplos de cómo estaba en general toda la nación. ¿Sí? Seguramente que hubo casos más terribles también. Bueno, pues un abrazo para todos. Mañana nos vemos regresamos con el libro de Hechos, capítulos 7 y 8. Y les mando un abrazo a todos. Buenas noches. Y Uriel, te paso ya el micrófono para que elijas quién quieres que ore. Sí, gracias. Aquí andamos un poquito que se va el internet, por eso no estaba la pantalla, pero le pedimos a la hermana Betty que ore, por favor, porque no me escucha, ¿verdad? No, sí te escuchamos, que la elegida fue Betty. Por dedocracia, Betty, tienes el honor de agradecer a Dios en el nombre de todos. Adelante, Betty. Es un gran privilegio orar. Amén, amén. Señor, bendito Dios, te damos tantas gracias, Padre, pues de que escuchemos tu palabra y que en tu palabra tú nos des un mensaje siempre, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos Juan Carlos y Leti, Padre, que tú los diriges, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das el entendimiento, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Y pues, Señor, que tú nos des esa paz en esta noche a cada familia aquí representada, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano Uriel, Padre, que hoy cumple años, y gracias, Padre, porque tú le das muchas bendiciones, y te pido porque pues así sea hoy y siempre, Señor. Gracias, Dios, por esta noche. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús te doy gracias. Amén. 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 Buenas noches a todos. Amén. Nos vemos mañana. Amén. Que descansen. También